Les presento al pana traductor, Giovanni. Bienvenido al Club de Venezolanos. Vamos a estar conversando acerca de todo lo que hace un traductor certificado aquí en los Estados Unidos, cómo nos puede ayudar a muchos de los venezolanos que todavía están en proceso y van a ir a una entrevista de asilo, como por ejemplo. Bienvenido al Club de Venezolanos. ¿Cómo estás? Qué placer verte. Para mí es un gran placer estar acá presente. Los sigo a ustedes por mucho tiempo. Y de verdad es una bendición la oportunidad que ustedes me dan a mí. No, qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que tenemos mucho que hablar, Giovanni, porque antes de comenzar a grabar ya me estabas echando unas historias increíbles. Llevas un poco más de 13 años siendo traductor certificado para la Corte. Has acompañado a muchas personas, no solamente venezolanos, a asistir a sus entrevistas. Y yo quisiera que comenzáramos por allí. O sea, ¿qué esperarnos nosotros en una entrevista de asilo? Bueno, como te comentaba originalmente, la inquietud que yo veo de las personas es como todo. Es como si tú te vas a hacer un paseo, vas a hacer un viaje o vas a ver una película, la incertidumbre es no saber qué va a suceder. Y una de las cosas que yo trato de explicar a las personas es tener como un ensayo de lo que te vas a enfrentar. Y incluso cuando hablo con abogados de inmigración siempre les comento eso. Porque la gran mayoría de los casos que yo veo, como yo también asisto en el Tribunal de Inmigración como intérprete, es el nerviosismo de la persona de no saber que el cuestionamiento que le van a hacer en ese debate, en la audiencia definitiva. Y a veces incluso hasta los mismos jueces, los mismos fiscales se comentan y dicen, ¿por qué no ensayaron? Claro. ¿No? Es como todo, si tú quieres mejorar a bailar, tienes que practicar el baile. Si quieres mejorar a dibujar, tienes que hacer el ensayo para perfeccionar eso. Entonces, imagínate tú enfrentarte a una cosa totalmente desconocida. Te llenas de miedo. Y lo más seguro es que vas a cometer errores, pero errores que no debiste de cometer simplemente por la falta de conocimiento. Claro, pero estamos hablando ya de en audiencia o entrevista como tal, pero antes, ¿qué debemos saber? Por ejemplo, ¿cómo vestir? ¿Qué hora llegar? ¿Dónde parquear? Todas esas cosas tú también nos puedes ayudar. Claro, una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es que en este país tenemos que calcular, por ejemplo, si tienes una entrevista en Miami, te da una hora específica. Típicamente las entrevistas en Miami son 7:15, 8 de la mañana. Y yo le digo a la gente, mira, calcula, agrega tiempo por el commute, el transporte. Tienes que agregar el tráfico horroroso. También tienes que agregar el tiempo que te va a tocar, dónde vas a parquear y todo eso. Pero hablando del tema del atuendo, de cómo presentarse, a pesar de que muchas personas dicen, pues, es importante, pero no tan importante, pero para nosotros sí es importante. La primera impresión es lo que vale. No hay segundas oportunidades para una primera impresión. Exactamente. Y yo lo comenté hace poco en una de las historias que yo publiqué, porque estuve recientemente en el Tribunal de Miami y las personas mejor vestidas ahí eran venezolanas. Había una familia de 6 personas y todos estaban decorados, bien bonitos, totalmente igualitos, sincronizados. Incluso el juez lo dijo. Me encanta. Entonces imagínate que el juez diga eso. Se lo dijo a la persona, qué linda pareja, porque estaban bien coordinados y todo. Entonces ese tipo de, tal vez, no sé, lo creo que es importantísimo. Claro, porque eso también habla del respeto que sentimos ante la entidad en donde estamos. Exactamente. Y yo lo digo, siempre digo a las personas, mira, ese no es el lugar que vas a ir a pasear, estás ante la autoridad federal. Este señor tiene el poder de darte o quitarte la oportunidad que tienes allí, o sea, de tener una legalidad en este país. Una cosa que yo siempre le decía a mis clientes cuando iba con ellos a la entrevista de asilo, tenemos, y sin subestimar este tema siempre lo analizo, tenemos que permitir que el campesino sea campesino y el cirujano sea cirujano. Y lo que quiero decirles con eso es, si tú eres doctor, si tú eres médico, si tú eres abogado, vístete como tal. Claro. El campesino, sin subestimar al campesino, bueno, es humilde y todo se viste como campesino, pero si tú te vas a presentar ante esa figura, ese señor que te va a hacer la entrevista de asilo, vete bien vestido. Claro. Muchos de los que yo acompañé eran doctores, cirujanos, arquitectos, de todo tipo de rama laboral, porque tú sabes muy bien que nosotros los venezolanos tenemos un nivel académico extraordinario. Increíble, y que también estamos haciendo otro tipo de trabajo que ni imaginamos aquí. Exactamente. Entonces le digo, mira, tú eres arquitecto, sí, vístete como si tú fueras a buscar el trabajo de tus sueños. Porque lo que tú estás haciendo es negociando con ese funcionario de asilo por el mejor trabajo, que es quedarte en los Estados Unidos. Claro.
Y se vestían y me hacían casos, y qué belleza, la mujer, el niño, el señor bien vestido. Y resaltaban en esa sala de espera porque hacían las cosas correctamente. Y ese funcionario te veía así, wow, y hacía comentarios, qué lindo tu camisa. Entonces eso agrega como un sentido como de bienvenida. Claro, parece un detalle tonto, es pero un que detalle. marca definitivamente una gran diferencia. Ahora, tú que has tenido oportunidad de acompañar a tantas personas, ¿cómo ves actualmente el tema de las entrevistas? Hace ratito me decías que en septiembre comienza nuevamente el acompañamiento de intérpretes. Sí, debido a la pandemia, el Departamento Nacional de Seguridad implementó las entrevistas asistidas por intérpretes contratados por el Departamento Nacional de Seguridad, pero son intérpretes no de alto nivel, son aquellos que están básicamente monitoreando la entrevista, y nosotros los privados vamos para allá y hacemos nuestro trabajo. La gran diferencia que hay de eso es que el intérprete contratado por el Departamento Nacional de Seguridad no se conoce en absoluto lo que ha pasado a esa persona. Entonces yo, en mi trabajo como intérprete privado, a mí me gusta leer. Yo le digo a las personas, compárteme el expediente para yo verlo. O sea, no les cobro extra por eso porque me gustaría. Yo leo la declaración jurada o la mal llamada historia y veo los detalles y yo te llamo, mira, tú hablaste de tal cosa. Claro, porque es importante que conozcas la historia, claro, porque vas a funcionar como intérprete. Exacto, porque yo le digo, mira, hablaste de esta cosa, ¿tienes el papel que te va a corroborar eso? No lo tengo, tienes que buscarlo. O sea, yo no me paso más allá de mi alcance como intérprete, pero utilizo el sentido común. Tú me dices a mí que esto pasó o tal cosa, demuéstramelo, ¿sí? Entonces eso ayuda también muchísimo. Y también el modismo, cómo se preparó esa documentación. Y también existen otras cositas muy importantes que el funcionario te va a preguntar, que a lo mejor se te escapa de pensar que te van a preguntar. Entonces lo que hago es un esquema, es un ensayo que yo hago con ellos. No les voy a decir cómo deben responder, pero yo siempre le digo a la gente, mira, aplica el sentido común. Otra cosa que la gente de muchos clientes que me ven por acá se acuerdan, yo les digo a ellos, ¿te acuerdas cuando estábamos en preescolar o primaria que nos enseñaron las normas del buen hablante y del buen oyente? Sí. Esa entrevista es el lugar adecuado donde tú vas a aplicar las normas del buen hablante y buen oyente. Y me decía, wow, ¿por qué? Porque el funcionario va a hablar y tú te vas a quedar calladito. ¿Qué es lo que uno hace, el buen oyente? Es cuidar atentamente la pregunta, no interrumpir al hablante, analizar la pregunta y luego, seas el chance de hablar, hablas. Y responder lo que te preguntaron. Y responder lo que le extra. preguntaron. Voy a extender un poquito porque yo siempre doy este cuento. Una vez fui con una muchacha a una entrevista, yo le digo a ella, limítate a responder las preguntas. Tenía doble ciudadanía, pero ella lo guardó, no le quiso decir nada al funcionario porque, o sea, esto implica tener que ahora demostrar otro país de persecución, porque claro, era, creo que italiano. Entonces la primera pregunta, tratando de romper el hielo, la funcionaria le pregunta, qué linda tu blusa. Y la chama dice, la blusa me la hizo mi abuelita, que es italiana. Empezó a echar el cuento de cómo le hizo la abuelita italiana la blusa, y la funcionaria dijo, oh, tú tienes doble ciudadanía. Entonces yo quedé, esta muchachito no presta atención. O sea, se metió en la boca del lobo. Claro. En esa pregunta, o sea, no fue ni siquiera una pregunta, fue un comentario de la funcionaria. Me gusta tu gorra, me gusta tu camisa. Gracias. Cierra el pico. Entonces ella tuvo que decirle que la abuelita italiana se la cosió. Claro. Entonces le abrió ese gran problema y se le arruinó el caso. Claro. Acabas de decir una frase que ya te delata como venezolano, que fue la chama dijo. Sí. Para las personas que se pueden estar preguntando, ¿pero de dónde es? Porque es difícil sentirte tu acento. Hace rato yo creía que era de los Andes, pero resulta que no, eres llanero. Cuenta esa historia. Yo soy de un pueblito llamado Guasdualito. No sé si ustedes se acuerdan cuando la tragedia, la masacre del Amparo, ¿verdad? O al ladito del Amparo. Sí, Eso, claro. Cerquitica de Lorza, de Achagua, de ahí soy yo, de un pueblito muy pequeño. Y de ahí me fui yo a estudiar a San Cristóbal. Mi mamá es de Colombia. Y luego llegué a trabajar en Margarita. Y de Margarita me salió la catapulta para venir a los Estados Unidos. O sea que definitivamente tienes un poquito de todo, sí, un de poquito. oriental, de llanero Sí. y de los Andes. De ahí el acento neutro, como podríamos Exacto. decirlo. Y lo del acento neutro lo hago a propósito cuando trabajo en los tribunales para evitar confusión. Yo trato de vocalizar lo más posible.
hablar con mucha elegancia y siempre recibo comentarios muy positivos. Los jueces me dicen, me encanta porque todas las